Hoy en Es la Hora de Opinar voy a platicar con Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, sobre el futuro de este partido rumbo a las elecciones del 2024. Después vamos a tener nuestra mesa de debate con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle. Con ellos vamos a examinar cómo podría controlarse la inflación en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Bueno, antier tuve la oportunidad de platicar con Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, ayer con Mario Delgado de Morena, y hoy tenemos aquí en el estudio a Marco Cortés. Él es el presidente nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarte, Leo. Bienvenido. Muchas gracias. Y como te decía, con ánimos renovados. Los veo, sobre todo a la oposición, como nunca los había visto en este sexenio. ¿Me equivoco? La prueba de fuego, dicho de otra manera, la prueba de ácido, sí, fue el domingo de resurrección. Sí. En donde teníamos que hacer valer el voto y mandato de millones de mexicanos, sí, que votaron por Acción Nacional y la coalición Va por México para evitar la destrucción, sí, debilitamiento de las instituciones, para evitar los caprichos presidenciales, para que hubiera un contrapeso y equilibrio de poder. Y la prueba fue decirle no a la ley Bartlett, por regresiva, destructiva y contaminante. ¿Fue una derrota para el gobierno, Marco? Yo te diría que es un logro para los mexicanos. Es un logro para los mexicanos que siguen viendo que claramente hay oposición, sí, que no se venció, que no se rindió y no se vendió. Que al contrario, se fajó, se echó para adelante y defendió con argumentos y contrapropuestas el tema en discusión. ¿Por qué el gobierno no acepta nuestra contrapropuesta de que haya paneles solares de generación de energía eléctrica en casas habitación, iniciando por los más pobres, por el consumo básico, subsidiado por el gobierno y tomando esos recursos de todos estos que se asignan a la Comisión Federal de Electricidad precisamente de subsidio? Pero no estamos resolviendo el problema de fondo. Lo que nosotros queremos es que se genere de forma masiva energía eléctrica limpia y que todos paguemos menos en nuestro recibo de luz. Pero sí le dieron palo a la principal reforma económica de este gobierno. Por supuesto que lo hicimos, pero con razón. Lo hicimos porque era destructivo y regresivo. Yo no sé qué le deba el presidente a Manuel Bartlett o qué le sepa Manuel Bartlett al presidente, porque esta ley, por eso la denominamos Ley Bartlett, solo lo empoderaba a él para decidir qué energía era la que se inyectaba en la red de distribución, inyectando, por supuesto, la más costosa y la más contaminante y dejando hasta en la fila la más barata y la limpia. Ahora, la reacción del presidente, el gobierno de Morena, ha sido llamar a los diputados, incluyendo a los de Acción Nacional, traidores a la patria. Traidor a la patria es someterte al interés de Donald Trump y no contestarle ahora que nos agravia. Porque podemos no estar de acuerdo con el presidente, pero al final representa a todo el país y a todos los mexicanos. Y que simplemente el presidente diga, ya saben cómo es. Pero entonces la respuesta de Acción Nacional es decirle traidor a la patria al presidente. Traidor a la patria es, ahí sí lo dice la ley, sí, es someter a intereses extranjeros el interés del país, someter a las fuerzas federales cuenta, Marco, al interés nacional. Y yo te diría algo, para contestarte tu primer pregunta, los legisladores, las y los diputados de Acción Nacional, para mí son patriotas, porque defendieron nuestro país, nuestros intereses de todas y todos los mexicanos, a pesar de las amenazas, a pesar de muchos ofrecimientos que se vieron en el más viejo régimen priista que hoy está retomando el actual régimen morenista. Me preocupa, Marco, que lleguemos, no que lleguemos al 2024, sino desde ahorita, en un ambiente donde todo el mundo se tilda de traidor a la patria, ¿no? Unos por acá, unos por esta razón, otros por esta otra razón. No hay traición a la patria, hay juego político, ¿estás de acuerdo? A ver, y es realmente increíble e inaceptable
que desde el gobierno, que debe ser el que genere lazos de construcción y de entendimiento entre las y los mexicanos, sea el que permanentemente, desde Palacio Nacional, esté enfrentando mexicanos. Eso es muy peligroso. No puedes generar odio y violencia porque vas a cosechar odio y violencia entre hermanas y hermanos mexicanos. Y nuestro país es una democracia, porque aunque el señor viva en un palacio, no es rey. Este es un país democrático en donde todos debemos ser escuchados, en donde se vale disentir, en donde la libertad debe ser respetada. Pero ya hemos visto cómo se persigue a los profesionales de la información, a los periodistas que se atreven a criticar, a investigar, haciendo su función. Se les ataca. Y tan es así que ya la comunidad internacional reaccionó. No es cosa menor que el Parlamento Europeo se haya manifestado como se manifestó, con solo 2 votos en contra, donde están todas las expresiones políticas, y que el presidente les haya contestado como les contesta. Esto demuestra que en México, mi querido Leo, sí estamos en un riesgo de una autocracia, de una dictadura que quisiera el presidente implementar en nuestro país. Marco, el presidente hoy presenta en su conferencia matutina su propuesta de reforma electoral. Yo pues, te pregunto, ¿se van a poder negociar este tipo de reforma constitucional o la que viene de la Guardia Civil? Nos decía Alejandro Moreno que ellos, por lo pronto, van a esperar el contenido, pero no creen que vaya a pasar esas reformas constitucionales. ¿Cuál es la posición de Acción Nacional? Es otro capítulo más del circo, Morena y teatro, del show, del espectáculo, para distraer. Este gobierno no ha gobernado, ha echado culpas y sigue en campaña. Y en eso parece que va a seguir. Esa es su estrategia. El presidente sabe que no tiene los números en la Cámara de Diputados. Ustedes no van por mandato popular. Por supuesto que no. Nosotros estamos por defender al INE, por defender a los tribunales, por defender los contrapesos. Pero sí haremos en breve, en la Cámara de Diputados, una contrapropuesta de reforma electoral con 3 puntos particulares. Primero, segunda vuelta electoral para elegir al presidente de la República, para que quien sea el presidente de la República en el 2024 logre con el mayor consenso social posible y de partidos. Segundo, vamos a impulsar el que se quite la sobrerepresentación que actualmente se permite del 8% en la Cámara de los Diputados. ¿Cómo es posible que Acción Nacional con la coalición Va por México haya tenido casi los mismos votos que Morena y su coalición, pero ellos tengan más diputados? Porque existe una sobrerepresentación. ¿Eso significa bajar el número de diputados Eso uninominales? Significa lograr una representación igualitaria al porcentaje de votos que tuviste. O sea, Dicho de otra manera, si yo a través de la mayoría relativa logré un 25% de la integración de la Cámara, pero de votos de los mexicanos tengo el 30%, tú me completas con representación proporcional para que haya una representación pura, que se acerque al mandato popular. Bueno, para eso es la representación proporcional. Y por eso nuestra idea es que se elimine la sobrerepresentación. ¿Y la tercera cuál es? Y la tercera es tener por mandato constitucional el mismo día, todos los partidos, elecciones primarias para poder elegir a nuestro candidato presidencial. Pero eso sí, organizado por el INE. Y yo, panista, voy a la casilla y digo, quiero votar en la elección primaria de Acción Nacional. Me dan mi boleta de Acción Nacional y tacho mi candidato favorito. Entonces son primarias más segunda vuelta. Eso se más está segunda vuelta, más eliminar la sobrerepresentación. Ahora, no van a tener ustedes tampoco los votos para esto, Marco. Bueno, yo esperaría que se generara el consenso para lograr un presidente de la República que apoye la gran mayoría de mexicanos. Yo esperaría que se generara este consenso para que la Cámara de Diputados esté perfectamente similar al mandato popular, al porcentaje de votos que cada partido obtuvo, y eso lo hace mucho más equilibrado. Y esperaría entonces contiendas de elección de candidatos participativas, organizadas por el INE, en donde un partido no pueda involucrarse en la vida del otro
porque sería el mismo día la elección de todos los candidatos. Ahora, déjame preguntarte, y eso me lleva al 2024. Aquí Alejandro Moreno nos dijo que ellos están en la tesitura, ellos, el PRI, de seguir en la alianza con el PAN, el PRD, en Va por México, y que están pensando en una elección primaria organizada por el INE, donde el PRI ponga un candidato, ustedes pongan otro candidato, el PRD otro candidato y un cuarto candidato de la sociedad civil, compitan entre ellos y de ahí salga el candidato de esta coalición opositora. Primero hay que decir que la coalición Va por México, que fue cuestionada, que yo mismo, como dirigente de Acción Nacional, panista de toda mi vida, tuve serias dudas de impulsarla, porque teníamos que demostrar que era para salvar, para cuidar a México. Y esa primer prueba de fuego ya la pasamos. Hay que probar. Bueno, no les fue mal en el 21, ¿no? Acción Nacional pasó de 78 diputados, 78 a 114. Aunque no les ha ido bien en los estados, pero ese es otro tema, ¿no? Porque la batalla y el enfoque para generar equilibrio, y yo lo dije, tú puedes revisar todas mis entrevistas durante todo el proceso. Nuestra estrategia era el equilibrio y contrapeso en la Cámara de Diputados. Incrementar el número de diputados. Y eso lo lograron. Y lo logramos, que fue el enfoque que tuvimos. Ahora, rumbo al 24, el enfoque, por supuesto, es corregir el rumbo de México y ganar, por supuesto, la presidencia de la República. Ustedes también están en la tesitura de seguir con la alianza con el PRI La y con coalición el PRD. Va por México, mi querido Leo, tiene que funcionar todos los días. Esta tiene que irse probando día tras día, reforma destructiva tras reforma destructiva. Tiene que ser sólida. Tiene eso que en el legislativo, ¿no? Por eso, pero estamos hablando de tres tipos de coaliciones ahora. La electoral, la legislativa y la de gobierno. En los gobiernos que estemos ganando bajo esta lógica, porque se trata de dar resultados. Yo tengo el orgullo de poderte decir, mi querido Leo, que los gobiernos de Acción Nacional son la mejor carta de presentación, son los mejor evaluados. Ahí tienes a Mauricio Curi en Querétaro, a Mauricio Vila en Yucatán. Tienes gobiernos que están en los primeros lugares. Lo mismo ocurre a nivel de ayuntamientos. ¿Y han integrado a priistas y a perredistas? En los gobiernos de coalición se ha buscado integrar a los mejores perfiles y esto también vendrá en esta etapa del digamos, en Aguascalientes, donde tiene una posibilidad de ganar en este. El proyecto es hacer un gobierno de coalición en donde formen parte de él los partidos coaligados eligiendo a los mejores perfiles. Ahora, regreso al 24. ¿Cómo ves esta idea de una elección primaria con 4 candidatos, uno por el PRI, uno por el PAN, PRD esta y uno? Tiene que ser necesariamente como la está planteando Acción Nacional, que es una organizada por el INE. Correcto. El mismo día para todos los partidos, no solo los de la coalición, porque si no se te meten de fuera. El mismo día todos los partidos. ¿Pero cómo? O sea, ¿y que el PRI elija el suyo? Elecciones primarias, como ocurre en los Estados Unidos. ¿Pero o en para otros elegir países. a quién, Marco? Para elegir a todos los precandidatos de todos los partidos. Ya después... ¿Presidenciales? Presidenciales. Y ya después generas compulsas para ver con cuál de estos generas mejores condiciones. Vamos a suponer, si hay una elección... O sea, el PRI elige al suyo. El PRI elige al suyo, Acción Nacional al suyo, el PRD al suyo. Ok, ¿y luego? Y luego entonces... Ya hay 3 ahí. Generas una compulsa para ver cuál de estos candidatos genera mejor competitividad para con la sociedad. ¿A qué te refieres con compulsa? ¿Unas encuestas, mediciones diversas. Pero es muy importante que para que haya elecciones que determinen a los candidatos, llamadas primarias, tiene que ser organizada por el INE. Y todos los partidos políticos, no solo los de oposición, todos, porque así de esa manera... Pero tú no le puedes pedir a que Morena lo... Claro que sí, sí es por mandato constitucional. Pero no va a pasar esa entonces, reforma, si no va a pasar esa reforma, entonces seamos serios y hablemos de lo que sí tenemos que hacer. Y esto es, cada partido, con sus propias reglas, definirá a un postulado. Exacto. Y este postulado, con sus propias reglas, tendremos que hacer esta compulsa. ¿Cuál de estos es el mejor? Porque aquí hay claro una cosa. Hay 2 grandes proyectos. El regresivo, el destructivo, el contaminante, el que viola la ley, el que nos quiere llevar a los 60s. O el proyecto de Acción Nacional y de la coalición Va por México, que es el que, reconociendo sus errores, porque también se han tenido,
nos proyectamos resolviendo los problemas del presente, viendo hacia el futuro como un proyecto innovador, de vanguardia, que realmente se comprometa sin pretextos a resolver los diferentes problemas pero del a ver país. si estoy entendiendo, Marco. Entonces, lo que tiene en mente Alejandro Moreno del PRI con lo que tú tienes en mente de Acción Nacional no es exactamente lo mismo. Es un proceso que aún tenemos que hablar. Exacto. O sea, todavía está en negociación, digamos. Por supuesto que sí, porque cada partido tiene sus reglas. Okay. Cada partido tiene sus estatutos que además debemos Ahora, se puede caer ahí la coalición. Yo lo que creo es que la coalición ya pasó su primer prueba de fuego. Y como te he repetido, esta se va a ir probando tema tras tema, decisión tras decisión. Para nosotros lo más importante es mantener un bloque sólido que cuide la Constitución, que frene el autoritarismo, que proteja al INE, que cuide la libertad. Si esto se va cumpliendo, entonces podemos seguir hablando, por supuesto. O sea, todo lo que dices es en el camino vamos viendo. Por cierto, en el camino viene 2023 el Estado de México, que para los priistas es muy importante. Son dos estados en el 2023. Sí, Coahuila y Estado de México. Así es. Y por supuesto... Muy importantes para el PRI, ambos, hay que decirlo. Y muy importantes para el país. Sí. Y por lo tanto, ahí también buscaremos cómo generar un buen acuerdo que nos permita transitar. Hay situaciones complejas que habrá que superar, por ejemplo, el género, porque un Estado eventualmente tendrá que ser encabezado por una mujer con la legislación actual y con las resoluciones del tribunal actuales, y otro por varón. Entonces, esto lo hace muy complejo. Sin embargo, hoy podemos estar tranquilos, hoy podemos estar contentos y con esperanza republicana de que hay una coalición que cuida al país, que no titubeó en los momentos difíciles y que lo va a seguir haciendo. Los veo muy, como nunca, optimistas durante este sexenio, Marco. Y se siente con la gente, querido Leo. Cuando estás en recorridos, ahora que estamos en los procesos electorales. Como que apareció te lo digo con toda honestidad, como que apareció la oposición. Es que una oposición que estaba de capa caída, Leo, Marco. La fuerza de la oposición está en el Congreso. Y el problema es que en la primera mitad del gobierno de López Obrador, todo lo que quiso, todo siempre pasó. La reforma eléctrica, es la primer gran derrota en materia legislativa del gobierno federal. Y es el primer gran triunfo de los mexicanos que vemos con preocupación que las cosas en el país van de mal en peor en todas las materias. También te tengo que decir que ayer que entrevisté a Mario Delgado, también lo vi muy optimista de que ellos creen que les va a ir muy bien en el 2022, o sea, en las elecciones de 6 gobernadores en esta ocasión, en el 2023, y ellos están convencidos de que tienen todo para ganar en el 2024. Bueno, la presidencial. Porque están usando todo el aparato. Lo vimos. Bueno, y lo van a seguir usando, lo vimos Marco, de forma ilegal, irracional, cómo usaron. Pero eso no va a cambiar, Marco. Del gobierno. Bueno, eso no va a cambiar. Precisamente por eso hicimos la coalición. Sí. Si no hubiera riesgo democrático, riesgo institucional, no hubiera sido necesario. Hicimos la coalición Va por México porque estamos enfrentando una autocracia. ¿Qué es esto? Donde manda un solo hombre. Si un día en la mañanera al presidente se le ocurre una nueva idea, todos de manera ciega, sus seguidores, salen a decir sí, es muy buena idea. Sin conocer las cosas, ni siquiera las aprueban. Esa es la lealtad legislativa ciega. Bueno, ya hubieran querido los presidentes panistas tener esa lealtad, Pues qué bueno que no, porque ese equilibrio y ese contrapeso y esa discusión y esa deliberación es la que nutre. Carlos Castillo Peraza nos hablaba del derecho a disentir, hasta dentro del propio PAN y dentro de cualquier democracia, el derecho a pensar distinto y a defender tu convicción. Me queda tiempo para una pregunta más. ¿A quién ves? Porque tú ya has hablado de nombres. ¿A quién ves como posibles candidatos del PAN a la presidencia en el 2024? Tenemos muy buenas cartas. A ver, también, ¿quiénes son las corcholatas? Tenemos muy buenas opciones. A ver, dime. Muy buenas, como Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, que está en los primeros lugares permanentemente del desempeño de su gestión. Y eso da certeza para quien quiera impulsar un proyecto que valga la pena para México. Mauricio Curi, un gobernador muy bien evaluado, muy bien querido por su gente y que entrando tuvo una prueba importante y que la supo sacar
con transparencia de cara a la sociedad. Es gobernador de Querétaro. Gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Tenemos a Francisco Cabeza de Vaca, que está enfrentando una persecución política durísima por parte del gobierno. Y probablemente pierda Tamaulipas. O probablemente gane. Bueno, y eso sin duda lo puede apuntalar también como una muy fuerte opción. Tenemos a Santiago Krill Miranda, un hombre experimentado, que ya fue secretario de Gobernación del país, que hoy es vicepresidente de la mesa directiva y que tiene el respeto del panismo y de la sociedad y de los diferentes partidos políticos también. Tenemos una mujer como Lili Telles. Es una mujer combativa. Tremenda, tremenda. Que dice las cosas como son, con firmeza, y que logra construir. Y así podría seguirte dando opciones como Ricardo Anaya. Te iba a preguntar de Ricardo Anaya. Que es el que hoy está arriba en las encuestas. Solo que Ricardo Anaya es un perseguido político que tuvo que salir del país porque si no lo hubieran metido de manera ilegal a la cárcel. Entonces, Acción Nacional tiene con qué. Entendemos la necesidad de hacer un proyecto común en donde todos los que vemos que las cosas en el país no van bien, sumemos fuerzas para poder corregir el rumbo y tengan la seguridad que en eso nos vamos a apostar en el PAN. Gracias, Marco. Al contrario, Cortés, mi querido Leo. Esperemos verte pronto. Con Gracias. mucho gusto. Muy amable al presidente nacional del PAN. Hacemos una breve pausa, regresamos con nuestra mesa de debate.